Buenos días, qué gusto saludarles, qué gusto verles el día de hoy. Y bueno, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver, levanten su Biblia, aquellos que vienen a estudiar la palabra de Dios. Muy bien, y bueno, todos los demás, consíganse una Biblia para que vayan siguiendo el texto. Van a aparecer algunos versos, pero es muy bueno que nosotros sepamos manejar las escrituras. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy emocionados, hay muchos anuncios que darles, muchas cosas hermosas que el Señor está haciendo. Y vamos a estudiar Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Ustedes saben, semanalmente tenemos un estudio expositivo de la palabra. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es: venid a mí y descansad. A veces nosotros no entendemos qué significa el descansar en el Señor. ¿Cuántos de ustedes están cargados, están con alguna situación en su vida en donde necesitan sentir una completa paz? No una paz al 80%, sino una paz completa en su vida. ¿Cuántos necesitan esto? A ver, levanten su mano. Y la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos llegar a esa paz. Y es que varios de los problemas que nosotros tenemos como personas se llevan a cabo por no saber la palabra de Dios, o por no saber qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a ese tema. Dice la Biblia, por ejemplo, para que nosotros lleguemos a ser libres de cualquier situación, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate. Cualquier problema, depresión, tristeza, enojo, ira, ansiedad, ¿qué es lo que necesitamos para ser libres? Conocer la verdad. Es lo que dicen las Escrituras. Conociendo la verdad, vamos a ser libres. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos que necesitamos hacer algo, o a lo mejor en 10 años que ya vaya a la iglesia, ya voy a sentir la paz, o en 5 años voy a ser renovado? Bueno, pues el enemigo nos engaña y nos hace creer que depende de nosotros, depende de nuestro tiempo, depende de nuestros procesos, pero realmente depende única y absolutamente del poder de Dios revelado a través de las Escrituras. Mateo capítulo 11 se sitúa en un momento de mucha tensión en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 20 al 24, Jesús reprende a las ciudades Corazín, Betsaida y Capernaum porque no se arrepintieron. Porque a pesar de que vieron milagros, no tenían un arrepentimiento genuino. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto muchos milagros en nuestra vida? Era para que ya fuéramos las personas más comprometidas con el Señor. Era para que ya tuviéramos un tema de discipulado, un tema de buscar el rostro del Señor. Ahorita dieron el anuncio, ¿no?, de nuestras reuniones que tenemos de oración a las 5 de la mañana. Algunos dicen: no, pastor, pero es que a esa hora yo todavía no me levanto y mejor no me conecto porque si no voy a andar mal todo el día. Mira, ¿qué pasaría si tú tuvieras un hijo enfermo? ¿Qué pasaría si tú estuvieras pasando por un problema muy grave? ¿Cuántos harían el esfuerzo? A ver, levanten su mano. Pero a veces no entendemos la necesidad que tenemos del Señor. Nuestras vidas están en las manos de Dios y tenemos que rendir nuestras voluntades a Él. Y una parte de fortalecer el espíritu es debilitar la carne. ¿Y cómo se fortalece el espíritu? A través de la oración. ¿Cómo se fortalece la fe? A través de la oración y la palabra de Dios. Entonces, el crecimiento siempre tiene un costo, ¿ok? Aquí vemos en la palabra de Dios, en el capítulo 11, que Jesús reprende estas ciudades porque a pesar de conocer mucho de Dios, a pesar de ver milagros, no se arrepintieron. Arrepentirse no es estar llorando todo el tiempo: ay, qué mal hice. No.
Hay personas que ni siquiera lloran y pueden estar arrepentidas. Tú dices, ¿cómo? Arrepentirse es ir en otra dirección. Tú vas para allá haciendo el mal y arrepentirse es dar la vuelta 180 grados. Hay algunos que dicen 360 grados, no, porque vas en la misma dirección. 180 grados y ahora ir en camino directo para el otro lado. Antes seguía mi voluntad, ahora sigo la voluntad de Dios. Antes hacía lo que yo quería, ahora hago lo que Dios quiere. Antes vivía para mí, ahora vivo para Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es dejar de hacer lo malo. Arrepentimiento es usar nuestras vidas para vivir para Cristo. En este contexto, también en el capítulo 11, Jesucristo reprende a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas. ¿Sabes por qué? Porque ellos se consideraban tan sabios y entendidos que rechazaron a Jesús. ¿Cuántos de ustedes no quizá dicen, yo ya no leo mi Biblia porque yo ya tengo tantos años en el Señor? Bueno, estos líderes, fariseos y escribas, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que conocían mucho, no le siguieron, lo rechazaron. Al mismo tiempo, el pueblo estaba cargado por un sistema religioso pesado, donde ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos llevaban, siguiendo reglas humanas, pensando que haciendo ciertas cosas iban a ser más agradables a Dios. El tema de la oración, por ejemplo. Si nosotros dijéramos, no, si tú no lo haces, tú no vas a ser amado por Dios, es una carga que no es real. Porque Dios te ama incondicionalmente. ¿Para quién es el beneficio de la oración? Para nosotros. ¿Para quién es el beneficio del discipulado? Para nosotros. Pero el amor de Dios es el mismo para ti. El Señor te ama incondicionalmente, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que su Hijo hizo en la cruz por ti. Y Jesús te ama con un amor eterno. Cuando nosotros estudiamos Mateo 11, del 25 al 30, podemos entender tres cosas. Número uno, ¿quién es la persona que entiende lo que significa el reino de Dios? Número dos, ¿quién puede conocer al Padre? Y número tres, ¿dónde se encuentra el verdadero descanso? Cosas sumamente importantes. Vamos por favor todos a Mateo 11, 25 y vamos a dar lectura a estos 5 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso texto en donde nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de lo que significa tener intimidad con Dios. Una persona que tiene intimidad con Dios está en paz. Y está en paz no porque no tenga problemas externos. Está en paz porque confía que aún sus problemas externos están bajo la mano y bajo el poder de un Dios que es todopoderoso. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. ¿A cuántos le gusta la abundancia? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos les gusta la escasez? Y si yo te dijera que en la escasez tú puedes llegar a la madurez al tener contentamiento en lo poco, y que eres transformado, y que creces en fe, y que creces en dependencia, ¿qué te conviene más? Algunos dicen que escasez. Pero si te digo que también la abundancia te puede forjar para ser de bendición para los otros, puedes hacer muchas cosas,
puedes bendecir a las personas, puedes guardar tu corazón y poner en primer lugar al Señor sin importar lo que tengas. Tú dices, no, pues mejor de ese lado. Pero aquí el corazón del apóstol Pablo es que él aprendió a estar en cualquier situación. ¿Por qué? Porque decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es quien nos fortalece para tener una buena actitud hacia las cosas? ¿Tu pareja? ¿El dinero? ¿La salud? ¿A qué pones tú en ese lugar que dependiendo de eso es tu manera de actuar? No todos los domingos vas a tener ganas de levantarte, ¿o sí? Para venir a la congregación. Y menos en una mañana como la de hoy, que era muy fría. ¿Cuántos querían quedarse en su cama? A ver, levanten su mano, todos los pecadores. A mí me daban ganas de quedarme en mi cama. Estamos trabajando mucho para varias actividades de aquí de la iglesia. El día de ayer me agarró muy noche y el día de hoy tuve una lucha para traer aquí a mi hija en la mañana el tiempo de alabanza, una lucha después para bañar. ¡Ay! Estuvo fuerte, pero aquí estamos. Pero el tema no es de dejarnos llevar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Fíjate, el discípulo, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Tú no puedes llegar a ser discípulo si no eres una persona disciplinada. Si no eres una persona que pone a un lado, ¿no?, tu agenda para seguir la agenda de Cristo. El propósito de Mateo 11, 25 al 30 es revelar que el descanso verdadero se encuentra en... ¿En dónde estará el descanso verdadero? En Cristo. No en la sabiduría humana, no en la religión pesada, sino en una relación revelada por gracia con el Hijo. Y esto es lo que nos va a llevar a tomar decisiones correctas o incorrectas. Esto es lo que va a hacer que nuestro matrimonio sea restaurado o no, que seamos luz en medio de la oscuridad o que nos dejemos llevar por lo que todo mundo hace. Esta es la gran diferencia. Jesús no solo nos invita a creer en Él, nos llama a vivir pegados a Él, nos llama a tener una relación profunda con Él. Es lo que Él quiere nuestra vida, Él quiere nuestro corazón. Él viene como conquistador a buscar establecer su trono en tu corazón. Él no quiere una parte, Él te quiere completamente a ti. En primer lugar, vamos a ver en Mateo 11, 25 al 26, el primer punto es el siguiente: Dios se revela a los humildes, no a los autosuficientes. Yo quiero hacerte una pregunta y esta pregunta te va a confrontar porque tú la vas a responder y te vas a dar cuenta realmente si eres una persona humilde o una persona autosuficiente. ¿Una persona autosuficiente tiene necesidad de orar? No, porque dice yo puedo, tengo capacidades, lo único que tengo que hacer es verme bonito o verme bonita. ¿Un autosuficiente lee las escrituras todos los días? No, porque piensa que no la necesita. Hay mucha gente engañada, es que yo estoy bien. Si yo no fuera bendecido por Dios, no tendría esta estabilidad. Una persona autosuficiente muchas veces engaña. ¿Una persona autosuficiente se congrega? No, ¿por qué? Porque dice, pues ¿para qué? Yo no tengo necesidad de ir, yo puedo escuchar, ¿no?, a través de redes sociales un mensaje, yo puedo vivir mi cristianismo a mi manera. Entonces, este es el primer punto. Dice aquí en Mateo 11, 25, que Jesús alabó al Padre diciéndole: Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Fíjate, algo muy interesante. Dios ha escondido muchas cosas de las personas orgullosas. Una persona orgullosa se pierde de caminar con Dios, se pierde de la grandeza de Dios.
¿Qué hay que hacer para conocer a Dios? Tener humildad. La humildad de entender que necesitamos no solamente un Salvador, sino también un Señor, un pastor, alguien que nos guíe, alguien que nos ayude a tomar decisiones con nuestra familia, alguien que nos ayude a tomar decisiones en cuanto al trabajo, alguien que nos ayude a tomar decisiones en cuanto a nuestra vida espiritual. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo dice que Dios mismo escondió cierta sabiduría de aquellos que se creían sabios y entendidos. ¿Y a quién se las reveló? A los niños. ¿A qué se refiere esto? No habla de edad, sino habla de dependencia y de humildad. Un niño pregunta, un niño necesita de un adulto y él sabe que depende de un adulto, ¿ok? Y así deberíamos de ser nosotros en cuanto a nuestra humildad, ser como niños, dejar de ser esos adultos que toman todas sus decisiones sin consultar a Dios. Y todo esto es todas las áreas de nuestra vida, lo que hacemos, nuestros hobbies, lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que escuchamos, lo que vemos. Un niño pregunta. Mis hijos me preguntan acerca de ver ciertos programas. ¿Eso está bien, sí o no? Pero nosotros le preguntamos al Señor. No, porque yo ya soy grande. No, porque yo ya tengo la madurez y puedo procesar y ver esas imágenes. Alguna vez conocí a alguien que estaba viendo unas imágenes subidas de tono y su esposa dijo, ay, pastor, es que fíjese que estamos viendo una película y pasaron esas escenas. Y yo le dije a mi esposo, mi amor, esta película está muy prendida, quítala. Y el esposo le dijo, no, a mí no me afecta nada. Yo puedo ver mujeres y a mí no me tropieza. Aguas, ¿no? Porque a lo mejor es otro el pecado. Pero realmente todos nos tenemos que cuidar. Ok, tú piensas que no te afecta, pero ¿es algo que glorifica a Dios? ¿Es algo que Jesús vería? ¿Es algo que Jesús escucharía? ¿Es algo que Jesús cantaría? ¿Es algo que hace que tú te parezcas más a Jesús? Fíjate, no es una carga, ¿no?, de llegar a hacer cosas. No, es realmente confiar en su palabra y ser como niños. Dejar de ser tan orgullosos como para tener una vida en donde no le consideremos. El conocimiento espiritual nunca se va a obtener por el intelecto, sino por la revelación divina. Dice la palabra de Dios, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste? Esta palabra es muy especial para aquellos que han estudiado bibliología, porque nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es un libro espiritual. No solamente es un libro que tú lo lees y sabes la teoría, sino que cuando tú lees las escrituras, Dios te revela a través de las escrituras. El Espíritu Santo te hace comprender cosas que son muy profundas. No lo podemos agarrar como un libro normal, nada más de conocer ciertas cosas. Dice la Biblia que ¿quién es quien revela? El Padre. ¿A quiénes? A quienes son humildes, a quienes saben que necesitan esta guía de parte de Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. A ver, vamos a ver los mensajes que daban los apóstoles a la iglesia comparados con los mensajes que escuchamos hoy, ¿ok? Un mensaje del día de hoy que escucharías sería, pues miren, hermanos, su llamado, porque ustedes son maravillosos, son poderosos, son increíbles. Ahorita está de moda el subir el autoestima, pero realmente el hombre tiene un problema de autoestima, que se cree tanto que no cree necesitar al Señor. Fíjate cuál era la palabra de los apóstoles. Los apóstoles no estaban buscando subir el autoestima,
Estaban buscando mostrar la realidad del ser humano para que el ser humano dependiera de Dios. Dice la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. A ver, voltea a tu alrededor. No hay muchos sabios según la carne. Algunos se ofendió. No, pastor, pero usted no sabe mis títulos, usted no sabe lo que he estudiado, siempre tuve 10. Bueno, dice, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿A cuántos les gusta ser débiles? A nadie le gusta ser débil. Sentimos vergüenza ser débiles. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, es cuando buscamos al Señor. Dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que escoge el Señor? Lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. A ver, voltea con la persona de al lado y dile, ¿cómo estás, vil? Ándale, dile, ¿cómo estás, vil? Ahora contéstale, muy bien, menospreciado. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por ser lo vil del mundo y lo menospreciado de este mundo? Porque es lo que Dios escoge. A veces nosotros pensamos que Dios escoge, ¿no?, lo mejor de lo mejor. No, porque lo mejor de lo mejor creen que no necesitan a Dios. Por eso que nosotros pasamos por ciertas dificultades en nuestra vida donde nos dimos cuenta que no podíamos solos. Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que cuando estemos delante de Él nadie diga, yo conseguí este conocimiento y esta sabiduría por mis títulos. No. Es más, puedes tener muchos títulos teológicos. Si eres alguien orgulloso, según la palabra de Dios, no vas a tener mucha iluminación de la palabra. Tú puedes no tener muchos títulos teológicos, pero si eres humilde y buscas al Señor y estudias la palabra de Dios y dependes de Él, de repente, eureka, se te abre el entendimiento. Empiezas a entender las profundidades de Dios. Dice Mateo 18:3. Y dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es algo muy interesante, porque entrar en el reino de los cielos, ¿tenemos que morir para entrar al reino de Dios? No. Tenemos que volvernos como niños y el reino de Dios es establecido desde este momento en nuestra vida. Podemos vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. En el momento en que tú dices, Jesús, tú eres mi Señor, en ese momento el reino de los cielos llega a tu vida a pesar de que tú seas una persona terrenal. En el momento en que tú te sometes a Dios, tú dices, estoy muy enojado, pero la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, yo a pesar de que creo tener la razón, a pesar de que yo creo que se vale estar enojado 2-3 días para que no abusen de mí, pero a pesar de todo eso, yo voy a hacer lo que dice el Señor. Y no voy a seguir más enojado y voy a orar por la persona. Y voy a dar una sonrisa. En ese momento, el reino de los cielos llegó a nuestra vida. No necesitas ser un sabio para venir a Cristo. Necesitas ser humilde. Necesitas esa humildad que busca el reino de los cielos y que no está conforme con la naturaleza caída humana que tenemos cada uno de nosotros. En segundo lugar, Mateo 11:27. Dice la palabra de Dios, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En segundo lugar, nosotros vemos que Jesús es el único mediador que revela al Padre. Hay muchas personas que piensan que muchas religiones revelan a Dios de distintas maneras. No es cierto.
No hay muchas maneras para llegar a Dios. No es de que respeta a cada quien sus creencias. Yo creo que así llego con Dios. La palabra de Dios, las Escrituras y nuestro Señor Jesucristo nos enseñan que nadie conoce al Padre sino solamente a través de Jesús. No hay otro medio. No hay religiones que nos lleven a conocer a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí Jesús hace una declaración profunda. En primer lugar, afirma su igualdad en cuanto al Padre, y en segundo lugar, afirma su autoridad exclusiva para revelar a Dios. La única manera de que puedas conocer a Dios profundamente es a través de una relación con Jesús. Si no tienes una relación con Jesús, no conoces al Padre. Y eso se va a manifestar. ¿Cómo? No vas a amar a las personas. Porque tú cuando caminas con Jesús, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a amar. Dice, aquel que dice que conoce al Padre, pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Entonces, en nuestras relaciones, en la manera en que hablamos, lo que hay dentro de nosotros, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros estamos todo el tiempo diciendo maldiciones, diciendo cosas que no edifican, realmente es porque no estoy caminando con Cristo. Ahora, dice la palabra de Dios, Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Hay muchas personas que tienen muchas dudas acerca de lo que va a pasar el día de mañana. Y piensan, ¿no? Es que tengo que hacer ciertas cosas para conocer al futuro y estar en paz. No es cierto. Cuando tú caminas con Jesús, empiezas a conocer su grandeza, conoces su poder, conoces su plan para tu vida. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestra vida. No se puede conocer a Dios sin pasar por Cristo. No hay atajos espirituales. No hay seguir a Dios a mi manera. Ay, es que yo veo que mi esposa ora todos los días y que mi esposa lee todos los días, pero yo con una vez a la semana ya estoy bien. No hay atajos. Para conocer a Dios necesitamos caminar todos los días con Él. Tercer lugar, Mateo capítulo 11, versículo 28. Aquí hay una invitación para todos aquellos que están cargados, cansados. Esta invitación es una invitación universal a todo aquel que necesite esa ayuda de parte del Señor. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate, algo muy hermoso. La primera indicación para descansar, ¿cuál es? ¿Que las cosas de afuera se arreglen? Hay personas que llaman, ¿por qué estás así? Es que mi esposo no ha cambiado. Es que mi esposa sigue igual de tóxica. Es que mis hijos son desobedientes y estoy esperando que ellos sean muy obedientes para yo descansar. No, fíjate, la instrucción de Jesús, en primer lugar, es vengan a mí, vengan a Jesús y Él los va a hacer descansar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás cargado? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué no tienes fuerzas? ¿Por qué estás herido? ¿A dónde tienes que ir? A Jesús.
Este cansancio puede ser un cansancio espiritual, puede ser la culpa, puede ser aquella religión sin gracia, en donde por cualquier error sientes que ya no eres amado por el Señor. Puede ser un pecado no resuelto, un pecado que a lo mejor ya no tienes fuerzas para pelear con Él y tú dices, ya he peleado tantos años con Él. ¿Qué necesitas para renovar tus fuerzas? Venir a Jesús. No hay otro camino. Vengan a Jesús. Isaías capítulo 55, versículo 1, dice la palabra de Dios. Fíjate, el título de Isaías 55 es Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Si no te sientes saciado, no es porque no tienes ese carro, no es porque no tienes esa casa, no es porque no tienes esa pantalla, no es porque no tienes esa computadora, no es porque no tienes ese teléfono. Si no te sientes saciado, es porque no estás acostumbrado a inclinar tu oído a la voz del Señor. Y dice la Biblia, si tú aprendes a inclinar tu oído para ver cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Vivirá vuestra alma. La alma es donde están las emociones. Si tú eres una persona almática, te vas a dejar llevar por las emociones. En el alma están las emociones, pero hay emociones destructivas. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, dicen las Escrituras, lo que te va a guiar no son esas emociones destructivas, sino al contrario, las emociones buenas. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son consecuencia de escuchar atentamente la voz del Señor. El descanso no se encuentra huyendo del problema. Fíjate, muchas veces en las oraciones nosotros oramos para que se quite el problema, ¿sí o no? ¿Tienes un problema económico? Pastor, ore para que tenga más dinero. ¿Tienes una enfermedad? Pastor, ore para que ya luego me sane. ¿Tienes una aflicción en el trabajo? Pastor, ore para que tenga otro trabajo. O la persona que me está persiguiendo, que le caiga el juicio, porque yo soy un hijo de Dios y con un hijo de Dios nadie se mete. ¿Has escuchado a estas personas? Pero fíjate, el descanso no se encuentra alejado del problema, ni lejos del problema, sino se encuentra viniendo a Cristo. En el momento en que tú estés con esa persecución en paz, es que ya maduraste espiritualmente. En el momento cuando ya no tengas ganas de seguir adelante y aún sigas adelante, es que ya encontraste la madurez. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Vamos a volver nuevamente a Mateo, capítulo 11, versículo. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Nuestro descanso en dónde está? En Cristo. Y es un descanso espiritual, es un descanso profundo, es un descanso que no depende de lo que hay a nuestro alrededor. ¿Ok? En cuarto lugar, el yugo de Cristo. ¿Qué significa el yugo de Cristo? Dice aquí en el versículo 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay personas que piensan que la libertad que Dios trajo a nuestra vida es para hacer lo que tú quieras. Ya soy libre del pecado, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. No, es necesario que tomes un yugo. ¿Qué es el yugo? Bueno,
Cuando se ara la tierra se necesitaban dos animales. Generalmente tenían que ir al mismo paso para ir surcando la tierra. Ni uno iba más adelante, ni uno iba más atrás. Entonces juntos iban con el yugo, iban arando la tierra. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa esto? Camina conmigo todos los días. Así como los animalitos estaban unidos para hacer un trabajo, tú necesitas estar unido a Cristo para tener una vida de bendición. ¿Y cada cuándo necesitas estar pegado a Cristo? Todos los días. Es un yugo el cual no se puede romper. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás pegado a Cristo? Número uno, y aprended de mí. ¿Estamos con Cristo para amenazar a la gente o para aprender de Él? Para amar como Él nos amó. Para servir como Él nos sirvió. Para poner el reino de Dios antes que cualquier cosa. Esto es lo que significa llevar el yugo. Una relación hermosa con Dios. Aprended de mí. ¿Cómo es Jesús? Que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es Jesús? Manso y humilde. Fíjate, todos los peleoneros y peleoneras, no los voltees a ver porque luego se enojan. Ni le hagas porque dice: ya me echaste de cabeza. Pero sí tú. ¿Ellos aprendieron eso de Jesús? No. Es que bueno, así somos todos los... A ver, díganme un apellido, porque luego yo digo uno. Ay, Mora y González, los dos que yo tengo. Así son los Mora González. Es que así somos allá en mi rancho. Es que mi papá era de carácter fuerte. Fíjate, el ser una persona enojona no es tener carácter fuerte, es tener carácter débil. Jesús era de carácter fuerte y cuando iba a la cruz tuvo la capacidad de bendecir. Eso es tener carácter fuerte. El que sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, yo pueda seguir haciendo lo bueno, yo pueda seguir dando bendición. Entonces dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros. Alguien que camina con Jesús, aprende de Jesús y aprende a ser manso y humilde de corazón. Pregunta: ¿alguien que camina con Jesús todos los días puede seguir siendo una persona enojona? ¿Puede seguir siendo una persona egoísta? Entonces dices: ya sé que me hace falta. Y ahí está: Señor, quítame el enojo. Pero no caminas con Jesús. Y no se puede trabajar. Imagínate el ejemplo de los dos animales llevando un yugo, que un animal vaya solo, el otro se quede por allá, y el que se queda por allá decirle: ayúdame a hacer algo acá. Pues espérate, el otro va por allá. Si nosotros queremos trabajar para la obra de Dios y queremos trabajar en nuestra vida, tengo que estar pegado a Jesús y Él me va a transformar. Cuando tú te juntas con personas malas, aprendes cosas malas. Proverbios, en el Salmo 1, dice que bendito aquel que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? Alguien burlón. ¿Tú te has juntado con personas burlonas? ¿Cómo acabas? También burlándote, ¿no? Y tú dices: qué padre, nos la pasamos muy bien. Nos burlamos. Más bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Alguien que es influenciado no por los burlones, sino por la palabra de Dios. ¿Quién es tu influencia? Aquel que es influenciado por la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dará su fruto a su tiempo. Que su hoja no caerá en tierra, que dará mucho fruto y que todo lo que hace va a prosperar. ¡Qué hermosa
promesa. Y qué hermosa bendición. Deberíamos todos estar pegados al yugo de Cristo Jesús. Este yugo, Jesús no quita todo yugo, quita el yugo malo, pero Él quiere cambiar de yugo. Antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de nuestras emociones, de nuestros arranques, de lo que nosotros queríamos, pero ahora Él nos invita a llevar su yugo, a caminar con Él. Y dice la palabra de Dios que caminando con Él, tú vas a descansar. Cuando nosotros caminamos con Él, aprendemos de su carácter y eso produce descanso, no agotamiento. Cuando tú te pones como el Señor de tu vida y piensas que tú tienes que resolver todo, eso es cansado. ¿La vida de tu familia está en tus manos? No. ¿La vida de alguien está en tus manos? ¿El corazón de alguien está en tus manos? ¿Tú puedes cambiar el corazón de tus hijos? ¿Puedes cambiar el corazón de tu familiar por el cual estás afligido? No lo puedes hacer. Puedes sembrar la semilla, puedes evangelizar, pero tú no puedes cambiar los corazones. Nuestra tarea no es cambiar los corazones, es caminar con Cristo. Y a su tiempo, esa palabra, esa semilla va a ser de bendición. Uno siembra, otro es el que cosecha, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Y cuando tú caminas con Él, descansas en que así es. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? Amén. En el momento en que creímos el Evangelio somos libres. Dice la Biblia, permanezcan firmes en esa libertad. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando tú obedeces a alguien, Él es tu amo. Cuando tú obedeces al pecado, Él es tu amo. Cuando tú obedeces a tus emociones, ese es tu amo. Pero cuando obedeces a Cristo, Él es tu amo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, imagínate él tenía todo para indignarse, ¿no? Vine aquí a mi creación y donde nací y quiénes fueron mis padres. Yo pude haber nacido con padres de reyes, pero Jesús era así. No, Jesús fue humilde. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes ya se despojaron de sí mismos? ¿Cuántos de ustedes siguen viviendo para sí mismos? La manera de saber si ya me despojé de mí mismo es en lo siguiente, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de patrón, ¿dice eso? De siervo. Yo he conocido personas con mucha capacidad económica, pero con corazón de siervos, y he conocido personas con poca capacidad económica y bien orgullosos, también viceversa. A veces está el pensamiento, no, los orgullosos son los que tienen. Algunos sí. Pero también hay orgullo en aquel que no se quiere someter a Dios. Jesús, siendo quien era, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, una lucha. No me quiero levantar para ir a la iglesia. Tu gran lucha, ¿no? Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Okay, ahí está tu lucha. Eso es lo que yo quiero, pero me hago obediente. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a congregarme? No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbres. ¿Cuál es el precio a pagar? Es poco. Ir a lo mejor a veces hasta cansado. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó para ser obediente? La muerte. ¿Nos queremos parecer a Jesús? Tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que ser humildes
y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios. Cristo no nos aplasta con demandas, Él nos sostiene con su gracia. Él quiere que llevamos su yugo no para cansarnos con un montón de reglas, sino para que nosotros aprendamos a descansar. Yo quiero que el día de hoy tú examines en dónde está tu descanso. ¿Está en tener el control de todo? Hay personas bien que les gusta tener el control de todo, ¿no? Y cuando algo no sale en su control, ¡pum!, explotan. Estas personas hay que tener mucho cuidado porque lastiman a mucha gente. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen en tu control? Dices, ay, bueno, el Señor está al control. A ver, llegas con el esposo, se mete por una calle que no era y tú sabías. ¿Qué haces con eso? No estás al control. Dices, ay, mi amor, qué bueno que te viniste a dar una vuelta para estar más tiempo contigo. O ahí vas, te dije que no era por aquí, porque por acá, vamos a llegar más tarde. Personas que quieren tener el control. Fíjate, ahí no hay descanso. El descanso no está en las religiones, en hacer ciertas cosas para agradar a Dios. No. El descanso no está en las personas. Yo ya voy a estar en paz cuando cambie esta persona. No. El descanso está en la persona de Jesucristo. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que estaban rotas y que no retenían agua. Buscar otro sustento fuera del Señor para nuestra estabilidad emocional y espiritual tiene como finalidad el fracaso. No maquilles tu vida, ven a Jesús tal como estás. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ven así como estás. Aprende a caminar al ritmo del Señor con mansedumbre, humildad y obediencia diaria. No camines solo. Todos los que caminan solos caen. Y lo peor de todo, no hay quien le levante. Aprende a no caminar solo. Aprende a tener 2, 3 hermanos que estén orando por ti. 2, 3 personas de tu edad, 2, 3 personas, una persona madura al cual tú le rindas cuentas. Aquel que camina solo va a caer. Y el cristianismo, por último, no es independencia, es dependencia. Es depender del Señor, depender de su palabra, depender de quién es Él. Juan 15:4, nuestro Señor Jesucristo dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Cuántos quieren permanecer reflejando a Cristo? Es la manera de que nosotros reflejemos a Cristo es permaneciendo en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Está hablando de este yugo, de este acompañamiento, de esta relación. Este va a llevar mucho fruto. Y después la Biblia dice el por qué muchos no han podido cambiar su vida y no han podido cambiar su carácter. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Jesús no prometió una vida sin cargas, pero sí prometió cargar ese yugo con nosotros. Él es más fuerte que nosotros. Cuando llevamos ese yugo con Él, Él nos hace descansar. El mundo ofrece un alivio momentáneo. Cristo ofrece reposo para tu alma, para tu corazón, para tu espíritu. El día de hoy Jesús sigue diciendo, venid a mí. No dice, vengan a una iglesia, no dice, vengan a una doctrina, no dice, vengan a una persona, vengan a que todo lo de afuera cambie. Jesús sigue llamando a su pueblo a venir a Él. Si tú estás cansado, ven. Si estás cargado de culpa, el día de hoy acércate al Señor. Si has vivido un cristianismo pesado, porque piensas que seguir a Cristo es satisfacer a la gente,
El día de hoy sacúdete eso y ven a Cristo. Deja atrás todas aquellas cosas que te atacaban y que te hacían estar alejado de Cristo. A lo mejor tú no venías porque decías, si vengo a Cristo, en mi casa me empiezan a criticar, me empiezan a juzgar, me empiezan a señalar, la gente me empieza a decir, ¿y eso que vas a la iglesia? Y mejor prefiero estar de lejos. El día de hoy, Dios te llama no a satisfacer a la gente, sino a venir a Él. Reconoce tu necesidad de Cristo. Reconoce cuánto le necesitas para tener esa paz que no encuentras en las cosas, que no has encontrado en las personas, que no has encontrado en el pecado. Ven a Jesús y descansarás. Ven a Jesús y serás libre. Ven a Jesús, serás transformado. Señor mi Dios, te damos tantas gracias, porque en tu palabra dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y las cargas que traemos el día de hoy son muy pesadas, pero si caminamos contigo, tú nos ayudas y tú eres todopoderoso y nos fortaleces. Y aquellas cosas que no podemos llevar en nuestras fuerzas, descansamos en que están en tus hombros. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y por ese descanso que traes a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a tomar asiento, por favor. Y bueno, damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en esta obra. Oramos al Señor, que el Señor siga sosteniéndola. Y vamos a orar por el devocional de ofrenda. Realmente sabemos que lo que sostiene una iglesia, que es el amor que tenemos por su obra, el amor que tenemos por su Dios y también la confianza de saber que somos administradores. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido con un propósito. ¿Y esto qué es? Para su gloria. Y dentro de esto Dios nos ha dado para nuestro sostén. Dios nos ha dado hasta de más para nuestras cosas, pero también somos administradores. Y debemos saber que siempre debemos darle al Señor como a Él le gusta. ¿Qué es lo que al Señor le gusta? Que lo pongamos en primer lugar en cuanto a nuestra confianza. Alguien que sabe que Dios es su proveedor va a ser fiel en el tema de las ofrendas. Hay algunas personas que crecen en todas las áreas, pero en esta área aún no confían en el Señor. El día de hoy yo te invito a poner tu confianza en el Señor, presentar tu ofrenda delante de Dios y darle gracias porque Él hasta ahora nos ha sostenido. Toma tu ofrenda y en tu lugar, si la vas a dar junto con tu familia, tómenla juntos y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias porque tú diste lo mejor que tenías por nosotros, a tu Hijo. Tú no diste tus obras, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites el día de hoy usar nuestros recursos para bendición. Antes, cuando no te conocíamos, usábamos nuestros recursos para destruirnos, usábamos nuestros recursos para satisfacer nuestra carne. Pero el día de hoy, Padre, usamos nuestros recursos para que tu obra siga avanzando. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que esta ofrenda sea usada para bien, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y te damos gracias porque sabemos, mi Señor, que todo lo que tenemos en esta vida no es de nosotros. Nosotros venimos desnudos, nos vamos a ir desnudos cuando partamos a tu presencia. Pero permítenos haber sido buenos administradores. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.